Continuamos en el Seminario Nacional Ambiental con la señora Sandra Carolina Rivera. Ella es ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en gestión ambiental, líder actualización política, producción y consumo responsable, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con su presentación Avances en el proceso de formulación de la política de producción y consumo responsable con enfoque de economía circular. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Vale, me alegra. Pues encantada de compartir con ustedes este espacio tan interesante para el fortalecimiento de temas ambientales, de sostenibilidad y economía circular en el país. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y pues bienvenidos a todos los participantes a esta charla relacionada con el proceso de actualización de la política de producción y consumo responsable. Importante mencionarles que existen unos diferentes, una contextualización respecto a lo que es la política de producción y consumo sostenible en el país. Algunos de ustedes posiblemente la conocen. Es interesante que ustedes puedan conocer de primera mano que este claramente es un trabajo en el que estamos inmersos todos los actores, así no hagamos parte del gobierno, así no hagamos parte de alguna empresa en términos de productividad o de ofrecimiento de servicios al público, así no estemos estudiando temas ambientales, a todos de alguna manera nos toca el componente de sostenibilidad en nuestras vidas y claramente se refleja en la calidad de vida que tenemos nosotros como ciudadanos de este mundo. Tengo aquí dos importantes reflexiones que vienen acerca del papel que tiene esta interacción y este trabajo conjunto que hacemos por la sostenibilidad del país. Quisiera leérselas. El primero que aparece en el círculo de la izquierda que ustedes ven en la presentación dice: responder eficazmente a los grandes retos de nuestro tiempo requiere una colaboración interdisciplinaria e intersectorial con una acción colectiva a través de la triple hélice de la educación superior, el gobierno y la industria. Fíjense bien cómo es realmente importante que todos nos pongamos la camiseta. El tema ambiental, el tema de la sostenibilidad en nuestros países, en el mundo, no puede realizarse desde un solo actor. No puede decir que solamente depende del Estado, que solamente depende de las investigaciones que se hacen por parte de los centros de investigación y de los centros académicos. Tampoco podemos decir que depende solamente de la industria, que en este caso es quien tiene sobre sus hombros todo el tema de la producción en el país. Importante mencionarles también que es vital que nosotros nos pongamos, como les digo, la camiseta. En esta otra reflexión vemos que si somos tan arrogantes como para creer que podemos marcar la diferencia en los complejos problemas a los que nos enfrentamos sin colaborar, sin reunir a los mejores para pensar, analizar, sintetizar y elaborar estrategias, creo que vamos a defraudar a las generaciones venideras. Como vemos, es vital que estemos todos trabajando en sintonía. Hay expertos en diferentes temas. Muchos de los empresarios que han empezado a trabajar en temas de ecoinnovación, en temas de ecodiseño, podrían, ¿por qué no?, empezar a mostrarle a otros de su sector, a otras empresas similares, cuáles han sido esas lecciones aprendidas y qué realmente nos lleva a disminuir impactos ambientales. Entonces, les dejo aquí esa reflexión. También los invito a que tengamos en cuenta el poder que también tiene el consumidor. Como les digo, este es un tema que nos toca a todos. Necesitamos sí o sí que exista un fortalecimiento en temas de esa acción que genera el consumidor porque tiene un gran poder. Buscamos que los consumidores sean claramente unas personas más críticas en el momento de elegir qué comprar. Que dónde, por ejemplo, irse de vacaciones. No sé si ustedes conozcan,
pero recientemente se firmó el Pacto por los Plásticos de un Solo Uso. ¿Y esto qué implica? Que en lugares como San Andrés vamos a tener una restricción ahora para entrar a la isla. No necesariamente nos van a dejar entrar si llevamos plásticos. Pudiera ser que en algún momento, así como nos retiran algunos elementos en las áreas de los aeropuertos donde hacen la revisión del equipaje, que es, pues claramente están restringidos, también va a haber este retiro de los elementos que sean plásticos de un solo uso para evitar que lleguen y impacten de manera negativa en la isla. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder al consumidor y de que es un trabajo de todos, ahí estamos empezando también desde el sector productivo a generarle esas inquietudes, a generarle esa visión a las personas que nos vienen a comprar a nosotros los productos con un poder de decisión un poco más informado. Cuando empezamos a brindar información de calidad, información veraz, información que realmente viene de un análisis que se hace por parte del sector productivo, donde informamos cuáles son los impactos que tiene ese producto que yo estoy vendiendo y llegamos, por ejemplo, al tema de qué se hace después de que uso ese bien, que son los que nosotros conocemos como los esquemas de responsabilidad extendida del productor. Aquí, y para hacerles una invitación, la vamos a ver 2 veces a lo largo de la presentación. Esta es una corta encuesta que busca principalmente generar una base de datos de aquellos actores que quieran participar en el proceso de la formulación de la política de producción y consumo responsable y que tengan algunas propuestas que pudieran darnos a nosotros insumos sobre los cuales elaborar el plan de acción que va a tener la nueva política. Entonces quisiera que por favor ustedes la tomaran pantallazo, que ustedes pudieran ingresar al formulario, diligenciarlo. Es un formulario bastante corto, cero técnico, se vale compartir con todo el mundo. Como les digo, este es un trabajo absolutamente de todos y nos toca finalmente cuando nosotros, por ejemplo, decidimos comprar un cepillo de dientes de un material diferente al plástico, cuando nosotros decidimos respetar los sitios donde vamos a realizar nuestras actividades de entretenimiento, no llevando plástico, o si llevamos o generamos algún tipo de residuo, nos hacemos responsable y no lo tiramos en algún cuerpo de agua o en el bosque, etcétera. Entonces, importante que ustedes nos puedan colaborar con el diligenciamiento de esta encuesta. La voy a dejar aquí otro segundito para que ustedes tengan la oportunidad de tomarla en pantallazo. Igual la vamos a ver un poco más adelante. Ya entrando un poco más en materia, quisiéramos comentarles desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que este es un trabajo que ha iniciado ya hace varios años. El tema de producción y consumo sostenible en el país viene de vieja data. Esto implica que hicimos un pequeño mapeo de los diferentes instrumentos que tenemos en el país y que le dan origen al tema tanto de la producción y el consumo sostenible como de la adopción del esquema o del concepto de economía circular. Entonces es importante mencionarles que conocemos que hay una cantidad enorme de instrumentos y de iniciativas. Este es apenas un mapeo de lo que consideramos que podría llegar a ser un poco más relevante. Recordemos que el tema nació por allá en 1997 con la Política Nacional de Producción Más Limpia. Luego de que esta política fue expedida, se elaboró la Política de Gestión Integral de Residuos en el año 1998. Ya posteriormente y varios años después, estamos hablando del 2010, surgió la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerla o tuvieron la oportunidad de trabajar en el cumplimiento de metas o indicadores asociados con esta política. ¿Qué es importante aquí? La política tuvo un horizonte definido
por 10 años. Esto quiere decir que en este momento no existe un plan de acción de la política. ¿Qué estamos nosotros haciendo desde el ministerio? Generando un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir algo más o menos similar a lo que nos comentaba la ingeniera Andrea hace un momento, y es que nos da insumos para nosotros tomar decisiones y definir qué realmente es apropiado o estratégico que quede dentro de la política para un horizonte más amplio, que claramente integre la dinámica y la evolución que ha tenido el tema de sostenibilidad en el mundo. Entonces, para que no lo perdamos, pues, del radar. Posteriormente, ya en 2016 y 2018 aparecen otros COMPES, que es la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Política de Crecimiento Verde. Muy importante esta última porque establece como compromiso la actualización de la política de producción y consumo sostenible. Es decir, estamos conminados a realizar esta actualización de la política, digamos que viene siendo el primer compromiso que tenemos tácito dentro de una política pública para la actualización de este instrumento. Ya en 2019, si ustedes ven, tenemos dos instrumentos, a grosso modo, aparece o nace en el país la Estrategia Nacional de Economía Circular, la cual ha tenido, digamos, una cantidad de desarrollos interesantes que han hecho que precisamente Colombia lidere la coalición de economía circular a nivel regional. Sin embargo, pues esta estrategia como tal, la ENEC tuvo un plazo, un plan de acción bastante corto. ¿Qué implica esto? Que el plan de acción de la Estrategia Nacional de Economía Circular ya concluyó. Tuvo un horizonte de 2 años. Entonces, en este momento como tal, no existe la Estrategia Nacional de Economía Circular porque no hay un plan de acción definido para ello. Ya posteriormente, en 2020 y en 2021, aparecen dos COMPES nuevos. Uno, el de Colombia Potencia Bioceánica Sostenible a 2030, y el otro, la Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente, que más que todo involucra este repensar que vino desde la sostenibilidad con ocasión de lo que vivimos a nivel mundial por COVID-19, donde se consideró la necesidad y la urgencia de los países por generar una reactivación económica a nivel mundial que realmente fuera sostenible post-COVID. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué buscamos? Generar un nuevo enfoque. Este nuevo enfoque involucra de manera muy fuerte un concepto que hemos querido empezar a involucrar, donde nos salimos de la cajita donde estamos pensando que el único responsable de temas de sostenibilidad es el gobierno o el sector productivo y económico. Nos trasladamos un poco hacia el consumidor. Lo vinculamos de una manera muchísimo más fuerte, más inclusiva, más integradora, donde el consumidor puede estar al tanto de todo lo que pasa con la cadena de valor del producto, del bien, del servicio que desea adquirir, donde existe claramente unos lineamientos definidos para la gestión de la cadena de la proveeduría que vayan hacia la sostenibilidad y, muy importante, hacia la circularidad. Le damos mucha fuerza al componente de la responsabilidad extendida del productor y al conocimiento que debe tener el consumidor para poderlo aplicar. Muy importante, pensamos mucho en el tema de que este nuevo enfoque debe tener claros los incentivos económicos y los no económicos, no solo para las empresas, sino también para los consumidores. Y más importante aún, buscamos que esta política venga a apoyar todo el tema del componente de cambio climático y las tres crisis que han sido, digamos, definidas ya por los diferentes gobiernos y ministerios ambientales a nivel regional. Buscamos, por supuesto, y de la mano con lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo,
que el nuevo enfoque incluya una visión territorial más aterrizada, más realista. Lo que hemos visto es que muy posiblemente los generadores de política en su momento pensaron en diferentes acciones, en diferentes metas que pudieran generarle al, los lineamientos a las ciudades principales, dejando un poco de lado la realidad de los territorios y cómo yo llego a la sostenibilidad si de repente me encuentro en un corregimiento alejado en La Guainía, en Guajira, en Chocó, donde no voy a tener las herramientas ni la infraestructura para aportar, como me dice la política, el cumplimiento de indicadores. Entonces, queremos claramente diferenciar cómo nos vamos a integrar con el territorio para que realmente se generen aportes de cumplimiento hacia la sostenibilidad del país. Importante mencionarles también qué era la política. No podemos nosotros formular una política desconociendo el pasado o la historia que ha tenido en el país. Por ello, digamos que estamos viendo esta diapositiva donde se consolida, grosso modo, qué constituyó en su momento la política de producción y consumo sostenible. Esta estuvo encaminada hacia una cultura de consumo sostenible y hacia el logro de una transformación productiva. Contó con un objetivo general que era orientar el cambio de los patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad ambiental, que a la vez aumentara la competitividad de las empresas y contribuyera al aumento del bienestar de la salud en la población. Para el cumplimiento de este objetivo general se trazaron 3 objetivos específicos. El primero, generar una masa crítica de empresas que posicionaran esas buenas prácticas, donde se viera realmente que se estaban incorporando, y viene mucho de la política de producción más limpia, donde se empezó a incorporar el concepto de buena práctica ambiental. El segundo, la creación de una cultura de producción y consumo sostenible entre todos los actores de la cadena. Y el tercer objetivo específico, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la regulación a nivel pues, nacional. Contó también con la definición de 8 estrategias para la aplicación y de 5 instrumentos para la gestión. Si nosotros vemos las 8 estrategias para la aplicación, buscan realmente generar un músculo bastante fuerte para que el tema de sostenibilidad en el país cada vez sea más robusto. Entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con infraestructura sostenible, con regulación ambiental, que de hecho es una de las estrategias que tuvo mayores avances durante, bueno, a partir del 2010 hasta la fecha. Todo el tema de compras sostenibles, no solo desde el punto de vista de la compra pública sostenible, que pues de hecho es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de manera particular, que busca que las entidades del Estado como altos compradores y aportantes al PIB puedan generar una compra realmente sostenible, sino también de las compras que nosotros hacemos en casa. Cuando nosotros decidimos generar, por ejemplo, una decoración más sostenible para nuestros cumpleaños, haciéndola, qué sé yo, en origami, en papel, fácilmente biodegradable, en lugar de comprar 200 globos para hacer, no sé, un muñeco. Entonces, tiene que ver mucho con las compras que hacemos en todos los niveles. El cuarto, y se relaciona con una actividad interesante que se está retomando en este momento, estamos en la reactivación de la unión universitaria que viene a aportarle a la estrategia para la aplicación número 4, que es todo lo que es capacitación e investigación. Si ustedes se dan cuenta, estamos bien hablando de un antecedente, pero también estamos hablando de algo que se ha seguido desarrollando y que en este momento, aún sin una política nueva formulada, sigue manteniéndose
vigente a pesar de no tener un plan de acción. Por eso les comento que estamos en la reactivación de la Unión Universitaria. Si existen aquí dentro de los participantes representantes de universidades, de instituciones de educación superior que quisieran unirse a este espacio de trabajo donde buscamos promover la investigación en temas de sostenibilidad y circularidad, por supuesto que más que bienvenidos. Contamos con la estrategia número 5 que tiene que ver mucho con la promoción de la cultura y la autogestión. El sexto con el encadenamiento que se une mucho con la estrategia número 8 que es gestión e integración de actores, que es realmente algo de lo que más nos cuesta. Es uno de los retos más grandes que vemos, tanto en cómo fue su implementación en su momento, como en este mismo instante. Por supuesto, toda la línea relacionada con negocios verdes, que es uno de los temas que ha tenido mayor avance y que nació con la política de producción y consumo sostenible. Entonces podemos ver cómo realmente las iniciativas y las estrategias que se elaboraron por allá en el año 2010 sí pueden tener un futuro interesante, sí pueden generar grandes impactos positivos como lo es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ventanillas de negocios verdes a nivel regional. Para el cumplimiento de la política también se generaron metas e indicadores, se generaron estos 8 generales. Para su cumplimiento venía con la definición clara de 44 acciones instrumentales y de 63 indicadores específicos. Muy importante que ustedes conozcan este contexto y si quieren ampliar en algún momento la información porque les interesa el tema o realmente quieren participar de una manera muchísimo más activa, estaríamos nosotros a disposición de compartirles este detalle. No obstante, la política como tal, el documento de política de producción y consumo sostenible aún está cargada en la página del ministerio por si alguno de ustedes la desea consultar. Si se han dado cuenta, nosotros no solo estamos desde Minambiente hablando de producción y consumo sostenible, sino en el primer mapeo hablamos un poco de lo que fue la Estrategia Nacional de Economía Circular. Recordarles que esta estrategia en su contexto también generó un trabajo muy fuerte en los 6 flujos que vemos en la parte derecha de la pantalla, todo lo que tiene que ver con flujos de materiales industriales y productos de consumo masivo, los flujos de materiales de envases y empaques, los de biomasa, agua, las fuentes y flujos de energía y todo lo que tiene que ver con flujo de materiales de construcción. Esta estrategia, cuando se concibió, se definieron 6 vehículos para su implementación, 6 mecanismos de gestión y 28 metas. Ahora, para ampliarles un poco más cómo va este proceso de política pública, les vamos a mencionar cuál ha sido el avance de estos 2 instrumentos. Como ven, hablamos por un lado de la política de producción y consumo sostenible y por el otro lado de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Este es un mapa de calor que viene a mostrarnos más o menos cómo es que nosotros hemos avanzado acciones realmente que no están articuladas, que deberían haberse dado, pero no necesariamente responden, por ejemplo, a el indicador o a la acción instrumental de la política. Este es un proceso que aún nos encontramos adelantando, donde estamos recibiendo todavía información tanto de las corporaciones y de las autoridades ambientales a nivel nacional, como de otros actores que pudieron tener algún tipo de relación en el cumplimiento del indicador. Queremos claramente que
sea una tendencia más hacia lo verde, no obstante tener este dato, estos rojos y naranjas dentro de nuestro mapa de calor nos brindan también información valiosa de que realmente no sería estratégico que incluyera la nueva política o si realmente necesitamos reforzar alguno de los componentes porque sí o sí es estratégico que nosotros empecemos a cumplirlo como país. Este mismo ejercicio se realizó para la Estrategia Nacional de Economía Circular y si ustedes se dan cuenta, hay un porcentaje del 50% para el cual no tenemos evidencia del cumplimiento del indicador. Esto particularmente se debe a el corto plazo en el cual se elaboró el plan de acción. 2 años posiblemente no nos permitían a nosotros y a los diferentes actores involucrados en su cumplimiento generar realmente los insumos que pudieran evidenciar un avance representativo. No obstante, son muchos de los temas y de las iniciativas e instrumentos que han salido de la Estrategia Nacional de Economía Circular de manera exitosa. Uno de ellos claramente es el Plan Nacional para la Gestión Sostenible de Plásticos de un Solo Uso. Ya contamos con reglamentación específica que prohíbe, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, el pacto que fue firmado hace más o menos unos 20 días por diferentes actores. Contamos con 17 corrientes de residuos reguladas bajo el esquema de responsabilidad extendida del productor. Logramos desarrollar 4 proyectos para el aprovechamiento de biomasa. Podemos observar cómo claramente hay un aumento en la productividad hídrica del país, también un incremento en la eficiencia energética y también el diferente despliegue normativo que se ha realizado en temas de manejo de residuos de construcción y demolición, como lo es, por ejemplo, la reciente resolución expedida por el distrito en relación con la gestión de estos residuos. Ya finalizando un poco ese tema del contexto y pensando que es importante que nosotros sepamos bien de qué estamos hablando, de dónde partimos, es importante también que conozcamos que existen diferentes compromisos que no solamente están dados en darle una nueva vida a un instrumento de política que tuvo su horizonte y que terminó en 2020 o en 2022, como es el caso de la NEC. Necesito que me den un segundo, por favor. Recuerden para todos que está... Ya de nuevo con ustedes. Gracias. Gracias, Carmen. Les estoy recordando el escenario que está una sesión para que puedan hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat y nosotros las vamos a estar revisando para que al final en la sesión de preguntas se las podamos hacer. ¿Listo? Muchas gracias. Te dejo nuevamente en la presentación. Mil gracias. No solo la actualización viene de darle una nueva vida, como les comentaba, a un instrumento de política que ya tuvo una vigencia por determinado tiempo. Estamos también tratando y buscando cumplir con otros compromisos. Uno de los más importantes en este momento es el Plan Nacional de Desarrollo, que tácitamente nos dice que el gobierno nacional ha de formular la política nacional de producción y consumo responsable. Fíjense bien que estamos cambiando uno de los apellidos. Ya no nos llamaremos Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, sino este instrumento tendrá el apellido responsable para desarrollar el modelo de economía circular. Entonces, estamos generando una integración entre estos dos conceptos. Para ello, quisimos nosotros elaborar un diagrama de convergencia donde pudiéramos empezar a
generar esta mezcla, esta integración, esta articulación entre las dos concepciones y las dos definiciones que existen a nivel mundial. Se definieron las dos, digamos, más representativas. Por su lado, la producción y el consumo sostenible consiste en hacer más y mejor con menos, logrando, por supuesto, un equilibrio entre la trilogía, entre las dimensiones de la sostenibilidad, que es lo ambiental, lo social y lo económico, y busca desvincular el crecimiento económico y prácticamente la promoción de los estilos de vida, haciendo un uso eficiente de los recursos. Por su parte, la economía circular busca promover la transformación productiva para maximizar el valor agregado de los sistemas industriales y agropecuarios y las ciudades sostenibles. También aquí estamos hablando de un modelo de negocio que integra esta trilogía, lo ambiental, lo social y lo económico. Cuando vemos de qué están compuestas, realmente encontramos que hay una similitud bastante grande entre lo que busca la producción y el consumo sostenible y lo que busca la economía circular. Queremos que haya reducción y gestión de residuos adecuada, que se llegue a una alimentación sostenible, a la movilidad sostenible, que se promuevan las compras sostenibles, que se gestionen de manera adecuada todos los materiales de envases y empaques, que se incluya de manera fuerte todo lo que tiene que ver con el ecoetiquetado y la certificación de productos, que se promueva el ecodiseño y la ecoinnovación. En diferentes escenarios hemos tenido la oportunidad de discutir quién contiene a quién o si fue primero el huevo o la gallina. Realmente hay, digamos, corrientes que se van tanto por la producción y el consumo sostenible, por la economía circular, y esta realmente podría ser una discusión de no acabar jamás. Que es importante que nosotros reconozcamos que tenemos un reto maravilloso en nuestras manos y es generar realmente una articulación entre los dos y, ¿por qué no?, entre cualquier otro modelo económico, porque finalmente la economía circular es esto, cualquier otro modelo económico que realmente le aporte a la producción y el consumo sostenible. Para ello también es necesario que nosotros reconozcamos otro tipo de compromisos. No solo partimos del Plan Nacional de Desarrollo y la articulación que tendría el desarrollo de la política con principalmente 3 de los ejes de transformación, que son los que vemos aquí en la parte inferior: ordenamiento del territorio alrededor del agua, transformación productiva, internacionalización y acción climática, transformación de convergencia regional, sino también que nosotros empecemos a aplicar y a desarrollar otros compromisos dentro de la formulación de esta política. Este se ha denominado el ADN de la política, que es donde nosotros, digamos, la originamos realmente. Bien nos decía hace un momento la ingeniera Andrea, nosotros al ser parte de la OCDE también tenemos unos compromisos diferentes y muy particulares respecto de algunas de las actividades ambientales del país. Primero y claramente está que debemos cumplir con las buenas prácticas que tiene la OCDE para la participación pública en la formulación de políticas públicas. Entonces nosotros buscamos siempre generar espacios que nos lleven a territorio, que nos lleven a conocer el sentir de las diferentes organizaciones, de los diferentes sectores respecto de este proceso de formulación. He ahí la importancia que ustedes diligencien el formulario que se les compartió hace un rato, ya lo vamos a volver a colocar para que nos dejen sus datos allí. En caso de que ustedes estén interesados en participar en este proceso de política, por supuesto, les estaremos escribiendo después para que se unan a los talleres, a los conversatorios, a las charlas, a la definición del plan de acción y a todas las actividades que se vienen en cumplimiento a las fases de elaboración de esta actualización de la política. Por supuesto, debemos cumplir y consolidar
para hacer más efectivas las leyes ambientales y alinearlas con las buenas prácticas que existen a nivel internacional. Entonces, estamos hablando un poco aquí de ese encadenamiento y de esa sinergia que debemos tener con los diferentes instrumentos e iniciativas que se desarrollan a nivel nacional y que tienen que ver con producción y consumo sostenible. Bien pueden algunos de ustedes conocer que estamos a portas como gobierno de emitir el COMPES para la reindustrialización, un COMPES liderado desde el Departamento Nacional de Planeación, con una responsabilidad fuerte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde hay un componente de sostenibilidad bastante marcado que claramente debe estar armonizado en esta política. Buscamos también nosotros reforzar y garantizar toda la información ambiental que tiene el país, teniendo claro que existe un vínculo bastante estrecho entre la calidad del ambiente y la calidad de la salud de las personas que vivimos en el país y nuestra economía. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer en su momento cuando la Comisión de la OCDE vino al país, ellos hicieron, digamos, una evaluación del componente ambiental y una evaluación de desempeño ambiental del país. Cuando nosotros ingresamos a la OCDE, debemos también surtir un proceso post evaluación de ingreso. Esto quiere decir que en algún momento seremos de nuevo como país objeto de esa evaluación y que es importante para la organización que nosotros podamos demostrar cuáles han sido esos avances y cuál ha sido ese cambio que hubo desde que nosotros no estábamos o no hacíamos parte de la organización y cómo nuestro desempeño ambiental ha mejorado ahora que somos parte de ella. Entonces, este tema de la producción y de la política de producción y consumo sostenible tiene que ver mucho con el soporte y la evidencia y la medición que se hará de nuestro desempeño ambiental por parte de la organización. Claramente estamos aportándole al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Si nosotros lo vemos con detalle, estaríamos aportándole de manera transversal a todas las metas de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, existe uno en particular y existen unas metas particulares que están dadas en el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que se relacionan directamente con producción y consumo responsable. Hemos extraído las tres que consideramos más importantes. La primera es la aplicación del marco decenal sobre producción y consumo sostenible. La segunda es que a 2030 debemos lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Y la sexta, la tercera, que en este caso es la meta número 12.6, es alentar la adopción de prácticas sostenibles y la incorporación de información de sostenibilidad en la presentación de los informes que se presentan a nivel empresarial. Entonces, buscamos también robustecer esa información que entrega el sector productivo a los consumidores. Por supuesto, tenemos todo lo que se enmarca dentro de las decisiones del Foro de Ministros de Ambiente de la región de América Latina y el Caribe. Esto, digamos que ya cambió, ya no estamos hablando de las decisiones del 12º foro. Ya recientemente hubo la última reunión de ministros de Medio Ambiente. Importante mencionarles que en esta reunión se habló muy fuertemente del tema de la importancia del etiquetado ambiental como una de las herramientas sobre las cuales los consumidores pueden estar más seguros de la información ambiental que les llega cuando quieren o cuando toman la decisión de una compra y evita, por supuesto, el que conocemos como greenwashing y busca que realmente la publicidad ambiental de atributos ambientales de los productos sea veraz y confiable. Vemos cómo empezó a ponerse de moda colocar el triángulo de la reciclabilidad, colocar el color verde o generar un papel que parezca que es reciclado sin necesidad de serlo para promocionar nuestros productos. Entonces, hay un reto interesante allí en generar mejores herramientas
mayores lineamientos para proteger a los consumidores de tanta información ambiental que está en este momento poniéndose tan de moda y que no necesariamente llega a ser veraz. Por supuesto que existen otros compromisos desde otros puntos de vista. Existe la política nacional de bioeconomía que tiene un componente bastante fuerte y que se trabaja en este momento con Visión Amazonía, por ejemplo. No la vemos reflejada aquí, sin embargo, digamos, la mayoría de instrumentos también componen este ADN de la política. Extrajimos uno que se relaciona muy fuertemente con las 3 crisis climáticas ambientales que se desean atacar desde los diferentes gobiernos a nivel global, que son el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Por eso, digamos que el único instrumento muy diferente a los que ya hemos venido mencionando es la Estrategia 2050, que es la estrategia climática para cumplir con el Acuerdo de París. En esta estrategia se incluye dentro de las apuestas que tienen, la apuesta número 3 relacionada con producción y consumo sostenible, donde insta al gobierno nacional a que las actividades que se desarrollen busquen la promoción de una economía innovadora e incluyente. Trae, digamos, muy fuerte dos componentes. El primero, todo lo que se relaciona con bioeconomía, todos los recursos de la biodiversidad y también con la promoción de estilos de vida sostenible. Para los digamos que no han tenido un poco de acceso a información relacionada con estilos de vida sostenible. Este es un esquema donde se promueve la sostenibilidad en 5 dimensiones que son la dimensión de alimentación, donde buscamos generar una alimentación sostenible, que nosotros podamos hacer una compra consciente de nuestros alimentos, que no los dejemos en nevera, aquellos que son perecederos para después sacarlos a la basura, donde buscamos generar también diferentes herramientas para la movilidad sostenible, para todo lo que tiene que ver con la vivienda y la construcción sostenible, donde fortalecemos también a las personas en el momento de hacer adquisiciones de diferentes elementos para sus casas y su diario vivir. Y por supuesto, el estilo de vida sostenible se relaciona también con cómo nosotros generamos esas actividades de entretenimiento de una manera que no se genere un alto impacto al ambiente. Entonces, buscamos, por ejemplo, la promoción de sitios de alojamiento y hospedaje que realmente cumplan con diferentes actividades de sostenibilidad, que si nosotros no sé si ustedes alguno han visto que hay lugares donde nos preguntan, ¿quiere que le lavemos la toalla o pues la usó ayer, la podemos dejar para contribuir con el ahorro de agua del hotel? Todas estas son acciones que se enmarcan en el tema de estilos de vida sostenible y también incluyen, por ejemplo, elegir cosméticos que puedan garantizar el no uso, mejor, de determinadas sustancias químicas o que no cuenten con microplásticos, lo que conocemos nosotros en la mayoría de los exfoliantes o de las cremas con brillantes que se utilizan, no sé, principalmente para Halloween o en algunos eventos que finalmente se convierten en nanoplásticos cuando llegan a corrientes de agua. Entonces, todo esto tiene que ver con los estilos de vida sostenible. Hay una pregunta muy importante al finalizar nuestro ADN y es que, dado que es un trabajo conjunto, nosotros todavía no nos sentimos en la capacidad de definir cuál debería ser el horizonte de la política, sabiendo que tenemos que armonizar una serie de iniciativas de economía circular, de producción y consumo responsable que son lideradas por todos los actores. Si ustedes se dan cuenta, el tema ambiental ha tomado una representatividad bastante alta y
cada uno de los ministerios promueve acciones, promueve proyectos, genera políticas, genera normativas, y eso supone un reto más grande para el rector ambiental del país, que es el Ministerio de Ambiente. Entonces, Minminas, por ejemplo, también está produciendo diferentes iniciativas en temas ambientales. Por eso es que aún no tenemos certeza de cuál podría llegar a ser el horizonte de la política. Que sí podemos contarles en este momento. Está establecida su formulación como una política sectorial. Buscamos, por supuesto, generar la mejor estrategia para ella. Quizás estemos hablando en algunos meses de un COMPES, puesto que nos provee de mayores herramientas para su implementación, para la consecución de recursos y para su posterior seguimiento. Finalmente, para contarles un poco, hemos venido realizando desde el mes de junio una serie de espacios de trabajo bastante interesantes que buscan generar los insumos sobre los cuales se soporte este proceso de formulación. Hemos desarrollado 9 talleres de gran magnitud donde han participado 84 entidades. Hemos también, como les contaba cuando vimos el mapa de calor, generado unos cuestionarios para el diligenciamiento de las entidades que tenían un rol determinante en la implementación de la política. Para ello, pues ya contamos con 20 formularios diligenciados con la información que soporta esa implementación. Hemos contado con la participación de al menos de 212 funcionarios y expertos en temas ambientales y de sostenibilidad de las diferentes carteras y corporaciones y autoridades ambientales del país. Producto de todo este ejercicio, hemos identificado 47 problemáticas, las cuales hemos agrupado en estos 7 puntos críticos. Estos son los 7 puntos críticos sobre los cuales nosotros vamos a generar unas propuestas consolidadas, enriquecidas con la información que ustedes nos proveen siempre en espacios como este. Mencionarles que estos 7 puntos críticos agrupan las 47 problemáticas. Por supuesto, vemos que hay una gran problemática a nivel territorial. Por supuesto que algunas de las metas, de los indicadores se generan principalmente para las ciudades grandes y no para los pequeños territorios. Este es un reto de los más grandes que tenemos. Existen muchos sistemas de información. También, digamos que todas las entidades, independientemente del proceso de política o de los instrumentos o de las herramientas que queramos fortalecer en el país, generamos siempre diferentes sistemas de información. No necesariamente todos están funcionando, pero posiblemente en alguno de esos sistemas, si es lo debidamente enriquecido, podría proporcionarnos a nosotros información ambiental de calidad. Digamos que ese también es uno de los retos, verificar si lo que ya existe nos funciona o si por el contrario necesitamos crear un sistema de información más integrativo. No queremos que el sector se sienta digamos, atosigado de tantos sistemas de información que por un lado le reporto a un ministerio, por el otro lado a otro, por el otro lado a la superintendencia, por el otro lado le reporto a X, a Y, a Z, y termina generando 20.000 informes, todos muy parecidos, pero dirigidos a personas diferentes, a entidades distintas, con alcances diferentes, pero que podrían llegar a ser un solo documento o un reporte quizás donde se consolide toda la información del sector y no necesariamente que tenga que empezar a replicarse, porque eso también pasa y lo hemos visto con los diferentes instrumentos regulatorios. Entonces, pues, qué bueno que esta política, este proceso de política nos permita a nosotros generar mayor sinergia en cuanto a lo que ya existe. Por supuesto, una de las grandes problemáticas es que existen todavía culturas y hábitos de consumo bastante insostenibles, que carecemos de mejores incentivos tanto para la oferta como para la demanda.
También tenemos ausencia de recursos institucionales y no existe mucha sinergia entre ello, que es lo que hablamos en la problemática de la parte superior derecha, que es articulación entre instituciones e instrumentos técnicos y normativos. Posiblemente algunas de las investigaciones que se hacen en el país pudieran contar con recursos si las conocemos. Qué sé yo, supongo que ya se elabora algo similar, pero digamos, o lo que salió en el desarrollo de la firma del pacto, unos agitadores para el café que son elaborados con panela. Digamos que alguien tenía esa idea por allá en el Guainía, pero no tuvo el músculo financiero para que le apoyara pues con el tema. Entonces esto finalmente pudiera mejorarse si nosotros nos podemos hablar entre todos los actores involucrados con la producción y el consumo responsable y podemos generar, digamos, esas instancias donde se compartan no solo experiencias exitosas, sino también recursos, podría llegarse. Y finalmente, como les comentaba, recordarles participar del formulario de esta corta encuesta, compartirla con quien ustedes consideren pertinente y pues eso es todo. Muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias por la intervención. Nuevamente, Sandra es ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en gestión ambiental y ha sido la líder de actualización política, producción y consumo responsable. Entonces, muchísimas gracias, Sandra, por la intervención. Es muy pertinente frente a los desafíos actuales que estamos enfrentando. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, por lo cual voy a compartir las que tenemos acá. Y entonces, coloquemos esto. Esta es una pregunta que dice, ¿qué entidades son quienes lideran, revisan los proyectos, ministerios, autoridades territoriales y cuál es su modalidad? ¿Regalías, licitaciones públicas? Vale, gracias. Pues no me es claro el alcance de la pregunta porque pues proyectos pueden ser revisados desde, no sé, desde cualquier tipo de instancia, dependiendo de qué proyecto estemos hablando. Sí, no sé, listo. Está por el COMPES 3934, el de crecimiento verde. Es esa, ¿cuáles son bajo ese COMPES las entidades que revisan los proyectos que se presentan? ¿Cuáles, pues si lo tienen, cuál es esa modalidad de presentación y de financiamiento? ¿Regalías? ¿Se hace a través de licitaciones públicas? Bueno, no, la verdad desconozco ese nivel de detalle. Lo que puedo hacer es compartirle la información a las personas del ministerio si es que alguno nos puede apoyar con esa respuesta y compartírselas luego, supongo que con las memorias. Ah, listo, Sandra. Muchísimas gracias. Sí, esa la podríamos adjuntar o la adjuntaríamos en este caso cuando subamos las memorias. Tenemos otra pregunta que dice, tenemos, bueno, varias preguntas. Tú, Sandra, puedes dejar de presentar, por favor, si quieres le das Sí. a la parte inferior para que podamos, exacto, listo, gracias. Dice, dentro de lo, aquí es, permíteme acá. Dentro del objetivo de incremento en la eficiencia energética, hay indicadores de incremento de uso de energía solar. ¿Está analizado por zonas del país? Es una pregunta que nos llega. Bueno, importante mencionarles que
les podría responder todo lo que se relacione con la política de producción y el proceso. Estas preguntas tan particulares con ese nivel de detalle técnico deben ser trasladadas al equipo de energía del ministerio para que puedan ser solucionadas. Listo, listo, eso lo mencionaremos al escenario para que lo tengan. Entonces, vamos con esta pregunta. Dice, dentro de la política, buenos días, dentro de la política basada en la economía circular, ¿qué alternativas puede tomar el gobierno para que obligue a todas las industrias a cambiar los materiales con los cuales comercializan los productos que compramos por materias primas amigables? Debe ser la palabra. Esta la hace María Fernanda Suárez, tecnóloga en gestión de recursos naturales. Gracias, María Fernanda. Realmente buscamos que la política promueva, más allá que genere una obligación, no por lo menos por ahora, posiblemente pueda llegar a ser en algún momento objeto de regulación. Esto implica que va a ser más vinculante el cumplimiento por parte del sector industrial. No obstante, por el momento se mantendría como una promoción y finalmente si es analizado dentro de las diferentes propuestas que tenemos para el establecimiento de estrategias y el plan de acción de la política, que se convierta en vinculante desde el inicio, por supuesto así será, pero obedece a un análisis que se hace con todos los actores y por supuesto con la industria, donde en primera instancia, como les digo, sería promovido el uso de materiales diferentes, más amigables. Bueno, amigables realmente no sería el término, sino de que exista la sustitución de materiales en el marco, por ejemplo, de la ecoinnovación. Listo, Sandra, muchísimas gracias por la respuesta y tenemos una última pregunta de Angélica Fernández de Fundación Verde Olivo. Dice, dentro de las estrategias de implementación de la política, ¿cómo articulan el trabajo que se lleva realizando las organizaciones sociales ambientales? Angélica, muchas gracias. Por supuesto, nosotros hemos venido realizando un mapeo. Como les cuento, este ejercicio apenas inició en el mes de junio de este año. El trabajo que nos queda todavía por delante es bastante importante que puedan diligenciar la encuesta. Allí nosotros vamos a tener certeza de qué tipo de actividades están realizando diferentes fundaciones para poder incorporarlas de alguna manera dentro del proceso de actualización o como una de las diferentes líneas sobre las cuales se elaborará el plan de acción y la estrategia de la política. Si no, para nosotros es muy difícil conocer qué está haciendo cada fundación o cada organización social o ambiental en el país. Este mapeo requiere también como de una relación 50-50. Nosotros nos ponemos a disposición para escucharlos y ustedes nos facilitan esa obtención de conocimiento por parte de las organizaciones de en qué están trabajando y nosotros ya al interior del ministerio podemos verificar cómo hacer esa integración de lo que se está adelantando por parte de las organizaciones. Listo. Sandra, muchísimas gracias. Y esta es la última pregunta para por finalizar esta sesión y dice, ¿cómo piensa aplicar y que sea o cómo piensan aplicar y que sea de impacto en el sector rural, que es el primer responsable en la producción sostenible, por ejemplo, en la ganadería extensiva? Por supuesto. En este tema de ganadería extensiva, contarles, por ejemplo, que contamos con una reciente norma técnica colombiana para ganadería sostenible bufalina y bovina. Esta norma técnica define criterios ambientales que deben cumplirse para este tipo de ganadería en el país. Por supuesto, como es etiquetado ambiental tipo 1, es de carácter voluntario.
busca, por ejemplo, que el sector rural no necesariamente lo implemente, pero sí que conozca esas buenas prácticas y que pueda empezar a implementarlas. En ese sentido, se generan espacios de trabajo conjuntos y con el grupo de trabajo de agricultura del ministerio, y también se está trabajando en un proyecto de ley que busca precisamente que todo el tema de la ganadería extensiva venga a trabajar fuertemente por la cero deforestación en el país. Entonces, hay diferentes herramientas, espacios de trabajo, recomendarles que estén pendientes de la página web del ministerio, de las diferentes convocatorias e invitaciones que se hacen en torno, digamos, a estos dos instrumentos. Y también que en las diferentes regionales se está trabajando en el tema de ganadería sostenible, que pudieran ser también objeto pues de consulta o de participación por parte del sector rural. Listo, Sandra, muchísimas gracias por esa respuesta. Nos acaba de llegar una pregunta de último momento desde la Secretaría de Educación, es si hay proyectos, pues, desde la educación, enfocados en este tema del ministerio, que se imparta para los colegios, en el cual se fomente la cultura e impacte en el aumento de la sensibilización a los consumos. Si en esa política está formulado este tipo de integración con proyectos educativos, con el Ministerio de Educación, y si está, cómo lo tienen integrado con los colegios públicos, privados, entre otros. Vale, por supuesto. Importante mencionarles que venimos de un fin de semana bastante movido en términos de educación ambiental. Se acabó de desarrollar la primera Cumbre Nacional de Educación Ambiental que tuvo lugar en la Universidad Nacional el fin de semana pasado. 2 días arduos de trabajo donde se habló de la participación importante de todas las instancias académicas, desde los colegios hasta las instituciones de educación superior. Ese es uno de los primeros espacios donde habría cabida para el trabajo de proyectos educativos en términos de sostenibilidad. Está liderado por la Subdirección de Educación del Ministerio, y también contamos, por supuesto, con esa articulación y ese reto que tenemos para incluirlo dentro de la política de producción y consumo responsable. También la Subdirección de Educación tiene diferentes espacios donde promueven las actividades, por decirlo de manera particular, qué sé yo, que el colegio XY hace una solicitud para que haya una formación en diferentes temas de los temas misionales del ministerio, donde se busca el espacio del técnico profesional, por ejemplo, que estén interesados en que se les hable de energía solar. Se busca el técnico dentro del ministerio para que sea él quien acuda al colegio, ya sea de manera presencial o virtual, para generar una charla. Entonces, ya van 3 espacios: el proceso de actualización y de formulación de la política de educación ambiental del país, que recientemente tuvo su cumbre nacional, este proceso de actualización que estamos llevando a cabo nosotros desde la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Urbana, y también el espacio donde se lleva, pues digamos, a un técnico a los colegios, en este caso, a brindar, pues digamos, las capacitaciones que sean solicitadas. Importante que es por demanda. Entonces, pues, si nos escriben, con gusto entran por ahí en la lista para ser objeto de visita por parte de alguno de nuestros técnicos. Sandra, muchísimas gracias por la respuesta a la pregunta, y muchas gracias también porque apuntarle al tema de educación desde todos los niveles y aristas es respuesta al final del cumplimiento absoluto de los objetivos. Nuevamente estuvimos con Sandra, quien nos dio
el panel sobre el proceso de formulación de la política de producción y consumo responsable con enfoque de economía circular. Muchísimas gracias por tu participación y por todo lo que nos educas también desde el ministerio. Entonces voy a dar por finalizada esta sesión, nuevamente los va a dirigir al lobby y ya vamos a iniciar con la siguiente presentación. Muchísimas gracias, Sandra, y ya nos vemos en la siguiente charla. Gracias a todos.